Bueno, yo me llamo José Baelola, soy periodista, trabajo en Ideas, que es un espacio para el pensamiento contemporáneo en el diario El País, que está en la web, accesible y que los domingos toma cuerpo en papel en el kiosco. Mauricio Ferraris reflexiona e imagina esos futuros mejores y posibles desde grandes ensayos, como su libro Documanidad, Filosofía del Mundo Nuevo, editado por Alianza, que es una de sus grandes contribuciones a la hora de repensar los usos y el papel que desempeña la tecnología en nuestra sociedad. Y lo hace también desde Ciencia Nueva, un instituto de estudios avanzados desde que se investigan cuestiones tan interesantes como la redistribución de los datos y otras formas alternativas de usarlos para que redunden en el bien común, o sea, bien interesante, para que no se limiten a ser un mero negocio para ese puñado de magnates de Silicon Valley. Por lo tanto, la contribución que hace el profesor Ferraris es interesante y está muy bien que la conozcamos y que podamos hablar de ella esta noche. Es un autor muy prolífico, ha escrito más de 70 libros, entre los cuales están Manifiesto del Nuevo Realismo, que fue en 2014, La imbecilidad es cosa seria, 2016, Tecnosofía, Tecnología y Humanismo para una ciencia nueva, escrito con Guido Saraco, de la editorial Virus, y también Webfair, de la guerra de los datos al bienestar de los datos, de la editorial Materia Oscura. Y para acabar esta presentación, y ya entramos en materia, solo quiero recordarles que Mauricio Ferraris es además uno de los fundadores de esa corriente filosófica llamada los nuevos realistas, que lo que hacen es romper un poco con el dogma posmoderno, con esa idea de que todo es relativo, de que la realidad no existe, y que enlazaron con esa máxima que ya esbozó Nietzsche en su momento de que no hay hechos, sino solo interpretaciones. Entonces, los nuevos realistas nacieron como corriente en 2011, el manifiesto de Ferraris llegó en 2014 y se han convertido en una suerte de movimiento con un cierto aire profético, porque en cierto modo, ahora en 2025, el nuevo realismo es una suerte de asidero filosófico en estos tiempos de noticias falsas, de hechos alternativos y de realidades paralelas. Bueno, ahora sí, buonasera, profesore, buenas noches. Buenas noches. Noticias falsas, hechos alternativos, realidades paralelas. Vivimos perdidos en laberintos de desinformación. ¿Es la ausencia de verdades comunes, de una realidad compartida, de un suelo firme sobre el que iniciar la conversación, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo? Bueno, eso es lo que se dice, pero no estoy seguro que realmente no haya un discurso. Porque, bueno, por un lado tenemos un discurso común, muy compartido en realidad. Es decir, ¿quién podría negar que en estos momentos estamos en Madrid, que en estos momentos estamos hablando, que hay personas que nos escuchan, que somos todo, ¿no? Estamos sentados en sillas blancas, nadie va a negar esto, ¿no? Al mismo tiempo, se puede empezar a decir que la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, algunos dicen que es Ucrania quien ha atacado, otros dicen que es Rusia quien ha atacado, pero bueno, no me parece algo particular de nuestro tiempo, esto siempre ha sido así. No ha habido ni una sola vez donde sobre las cuestiones políticas se haya creado un consenso sólido, lo que a mi juicio hay que reflexionar es que estos discursos sobre, ¿no?, todos son interpretaciones, la posverdad, etcétera. Cuando yo era joven, eran, bueno, es un poco lo que nos ha convencido de la posmodernidad, ¿no? Porque era un movimiento de emancipación, ¿no? Nos liberamos del peso de los hechos, a través de la interpretación hacemos la revolución. Y luego nos hemos dado cuenta, porque ha venido Berlusconi en Italia y todos los demás, bueno, en el resto del mundo, pero bueno, en Italia con Mussolini y Berlusconi hemos sido anticipadores. Entonces, cuando esto ha llegado, de pronto me he dicho, no, no puede ser, la posmodernidad es el instrumento de los poderosos en estos momentos. Porque, bueno, antes se pensaba que la verdad era el instrumento
de los poderosos para dominar a las y los débiles. Y luego reflexionamos y decimos, no, la verdad es el instrumento de los débiles, el único instrumento de los débiles para defenderse de los poderosos. Pensemos, ¿no?, en la fábula del lobo y el cordero, ¿no? ¿Cómo se vence, no? Si tú estás ahí abajo, yo estoy arriba, ¿no? Y el lobo dice, no, no, maldito positivista, yo gracias a la posmodernidad te voy a demostrar, y entonces se lo come, ¿no? Se come al cordero, y es un poco lo que sucede, ¿no?, con esta fábula del lobo y el cordero. Es lo mismo cuando vemos figuras como Putin, ¿no?, que dicen, no, no es una guerra, sino una operación militar especial, o Trump, que dice lo que dice y desdice todo lo que desdice, y bueno, quizá son verdades alternativas. Esto es lo que dicen esta asistente, ¿no?, la primera que ha hablado de verdad alternativa. Creo que, ¿no?, en la primera presidencia de Trump era un asistente que, bueno, estoy segura que ha estudiado los textos del postestructuralismo. Estoy seguro, bueno, que, no sé, me encanta Derrida, me parece un gran pensador. Pero no, y sus posiciones sobre la verdad son admirables, pero ¿no?, le hubiera disgustado muchísimo. De hecho, ¿no?, tú estuviste con Derrida. Sí, sí, efectivamente, estoy seguro que le hubiera frustrado muchísimo ver cómo el discurso de la verdad alternativa se utiliza para justificar las maniobras del poder de un presidente conservador de Estados Unidos. Le hubiera horrorizado, y justamente esto es lo que ha pasado. Ha habido un tránsito de la posmodernidad al populismo, es decir, los instrumentos que la posmodernidad hacía funcionar como sistemas de emancipación, por lo menos esperaba utilizarlos como instrumentos de emancipación, se han convertido luego en instrumentos del populismo. Bien, muy bien. La verdad es que el Festival de las Ideas nos ha convocado aquí para hablar de laberintos y de los sinsentidos del presente. La verdad es que sinsentidos del presente, sin duda, hay materia de la que hablar. Pero lo que me gustaría preguntarle ahora es, ¿en qué medida son las redes sociales, tal y como han sido configuradas, ¿no?, y teniendo en cuenta el uso que de ellas hacemos, ¿no?, en qué medida las redes sociales nos han metido en esos laberintos? Ya digo, tal y como han sido configuradas, porque la red social al final es un instrumento, todo depende de quién la diseñe, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad pueden tener en esos sinsentidos del presente? Bien, antes de las redes sociales, creo que están las transformaciones sociales que han hecho el presente así de laberíntico. Por ejemplo, la gente en otro tiempo hacía un trabajo toda su vida. Tenía un marido o una esposa toda la vida y se quedaba ligado, por ejemplo, a un partido toda su vida. Un partido del que compartía por completo la idea, incluso aunque no entendiese esta idea, ¿no? Y de la misma manera, ¿no?, que iba a misa y no entendía el latín. Entonces era una realidad muy estable. Luego, la sociedad se ha hecho inestable a causa de las transformaciones en el mundo del trabajo. Y en este momento, las redes sociales, porque es un poco idealista pensar que son las redes sociales las que cambian la sociedad. No. Las redes sociales son la expresión de una sociedad que ya ha cambiado. Y porque en las redes anteriores nadie hubiera utilizado las redes sociales, se hubiera limitado a mirar la televisión o ir a misa. Y bueno, que es también una red social, pero de otro tipo. O un congreso del Partido Comunista. Pero la cuestión es que deberíamos apartar la mirada de este victimismo que siempre tenemos, decir, oh, la realidad se ha vuelto compleja, están las redes sociales, está la posverdad, etcétera. Y detrás de esto hay 5 señores malvados y muy poderosos que se casan en Venecia gastándose muchísimo dinero, o que consumen ketamina, o bueno, ¿no? Todos estos señores poderosísimos hacen esto. Estos señores se han hecho poderosos porque han entendido antes que nosotros, también por supuesto facilitados por un sistema legislativo menos vinculante que el europeo, que bueno, podían ganar dinero con los datos. Yo lo que me pregunto es por qué no lo hemos entendido nosotros.
en lugar de atacarles a ellos, porque lo interesante de los datos es que son un capital nuevo, porque antes no existía. Y muy rico, porque nos dice tanto de la humanidad, mientras que el dinero nos dice muy poco, ¿no? Los bancos en otro tiempo sabían mucho de la sociedad porque sabían el dinero que tenía cada persona. Pero saber qué es lo que mira la gente en TikTok te dice mucho más sobre el ser humano que, en cambio, saber cuánto dinero tiene en el banco. Y además, esta es una cuestión fundamental, son renovables. Porque si yo le pregunto a Google, como ciudadano europeo, que me dé datos, Google debe dar, ¿no? Porque hay una ley europea que lo permite. Nadie de nosotros lo hacemos porque a nadie de nosotros nos interesan estos datos. Pero si yo le pido a Google que me dé los datos, Google me los tiene que dar. Y además, ¿no? Se dice que los datos son como el petróleo, pero no es verdad. Porque si yo pido un barril de petróleo a Musk, luego él se queda sin barril. Pero si yo le pido los datos de Tesla, él sigue teniendo los datos de la Tesla y también yo los tengo, que los puedo utilizar para otras cosas. Además, porque les he producido yo, quizá mirando Tesla o utilizando un teléfono. Los hemos producido entre todos. Estos datos, además, son iguales, en el sentido que no hay que ser inteligente para fabricarlos. He escrito un libro sobre la estupidez, que es algo serio, ¿no? La imbecilidad. Es algo serio, efectivamente, porque si pensamos en un mundo hecho solo para personas inteligentes, yo me excluyo, desde luego, tenemos el problema de un mundo que claramente no funciona, porque el mundo del mérito, ¿no? Toda esta idea, el mérito, la meritocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que pensar que el mundo está hecho, puede estar hecho también de imbéciles, que tienen todo el derecho de vivir exactamente igual que todos y que en general están menos representados, ¿no? Porque hay menos representantes de genio, pero el genio se hace notar, mientras que el imbécil no se hace notar tanto, pero tanto el genio como el imbécil producen datos, por lo tanto producen valor, tienen importancia en el mismo nivel. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay instituciones que recuperen estos datos, que pidan a los miembros de las instituciones, ¿no? Os voy a hacer un ejemplo muy sencillo para que nos entendamos muy rápido. Las pensiones, por ejemplo. Esto es una argumentación que es muy útil para gente de mi edad, ¿no? Porque estamos muy sensibles con esto. Entonces, la cuestión es la siguiente. Las pensiones de todo el mundo tienen dificultades porque la gente se muere demasiado tarde y accede al trabajo también muy tarde. Entonces, no se logra nunca acumular una cantidad suficiente de dinero para pagar las pensiones, ¿no? Y si el sistema en Italia, por ejemplo, tenemos un sistema de pensiones nacional, imagino que en España hay algo parecido, etcétera, etcétera. Si el sistema de pensiones le pidiese a sus inscritos, además de las cotizaciones que hacéis, dadme también vuestros datos, pero no los datos de vuestra vida, que en realidad ya los tengo, sino los datos sociales, lo que producís en Google, lo que producís en, no sé, qué pedís en Amazon, etcétera, etcétera. ¿Me autorizáis a pedirlo? Y yo los tomo y luego los pongo todos juntos, los vendo en la Bolsa de Madrid, gano dinero porque los datos sirven, son útiles y habrá alguien que los compre, y en este momento yo puedo saldar el problema de las pensiones. Se puede hacer el mismo argumento con la sanidad pública. Se puede hacer el mismo razonamiento, ¿no? Lo que estoy diciendo, y ya dejo, es que en lugar de lamentarnos de lo malvados que son esos de ahí, pensemos cómo utilizamos nosotros eso para nuestro provecho, también porque somos nosotros quienes producimos estos datos. Sí, bueno, la verdad es que usted siempre ha querido convertir un poco esa máquina del malestar en un instrumento de emancipación, ¿no? Buscar bueno, pues soluciones como el Webfer, que es uno que ahora hablaremos de ello, ¿no?
un poco para resocializar esos datos, ¿no? Con plataformas más humanísticas. Tengo entendido, el 14 de octubre tiene usted un nuevo libro, ¿no? Que va a aparecer en Italia, tardará un poco más a llegar en España, que ha titulado Comunismo Digital. Y que es un avance más en esta reflexión que lleva usted años con ella de la resocialización de los datos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, comunismo digital, estoy intrigadísimo, me gustaría que me contara qué tipo de revolución es esa que propone usted. Es una revolución senza sangue. Bueno, en realidad el problema de cualquier revolución, también de las bien intencionadas, es que al final matas a alguien que no pinta nada. Esto sucede en todas las revoluciones, ¿no? Había 5 niños, no me acuerdo exactamente, que tenían la desgracia de ser hijos del zar y les han matado, les han asesinado en Ekaterimburgo, allá en Rusia, solo porque eran hijos de los zares y les han asesinado, bueno, han asesinado a tantos, ¿no? Y después se han asesinado a todavía más. Bueno, esto es por un motivo, por el que para tomar un bien tangible tienes que matar a quienes tienen este bien tangible o ponerles en condiciones de que te lo den, ¿no? Y tiene que ser un acto violento. Entonces nunca ha habido un comunismo sin violencia. En cambio, en este caso, podemos tener comunismos sin violencia, porque puesto que los datos se pueden dar, entregar, sin quitárselos a quien los produce, no necesitas un acto violento, sino un acto legislativo, sin más, que entre otras cosas ya existe en Europa. Es decir, desde 2020 existe este acto, ¿no?, de esta ley europea, ¿no?, porque Europa siempre hace un montón de leyes, entre todas las leyes que hace, ha hecho esta ley concreta, que de por sí es una ley inerte, nadie la utiliza, pero que si la usásemos podríamos resolver, yo creo, el balance de cuentas de tantos estados, porque el problema del estado del bienestar tradicional es justamente que se basa sobre los impuestos. Si hablamos de impuestos, todo el mundo se vuelve nazi. Así que, ¿no?, la solución, en cambio, es tomar un capital inerte que solo lo utilizan unos pocos y, en cambio, lo podríamos usar todos. Por no hablar, voy a añadir una cosa, del elemento también de liberalización que vendría, ¿no?, si los datos estuvieran en bolsa. En estos momentos, el comercio de datos es un diálogo entre dos. Es uno, ¿no?, de más o de pisos y dice, hey, necesito datos de esto y para esto otro. Y el otro dice, vale, venga, te los vendo por tantos dólares. Y esto sucede. En cambio, si los datos estuvieran en la bolsa, bueno, estas mismas compañías perderían gran parte de su ventaja competitiva. Y esto sin tener que ponerles impuestos, porque el gran problema es que, bueno, no sé, porque antes había proponía en un libro anterior sí, que pagaran las empresas, proponía usted en aquel libro. Pero las empresas no logran, no es posible ponerles impuestos porque no se entiende bien lo que ganan. Entonces, ¿no? Si Bezos descubre, por ejemplo, que los datos que le dio a la exmujer equivale al PIB interno de Austria, ¿no? Parece que tenía bastante dinero, ¿no? Y luego un matrimonio que de nuevo, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no?, entender exactamente cuánto dinero tienen y por eso es difícil ponerles impuestos. Y además hay un presidente estadounidense que no quieren que les pongan impuestos. Por lo tanto, si les ponemos impuestos en Europa, inmediatamente, no sé, el jamón serrano aumentaría el precio por 10.000, ¿no? Y entonces ya, bueno, ya no se puede hacer ningún tipo de exportación. Así que, bueno, esto ya no nos vale. En cambio, tenemos el otro mecanismo, instituciones que se apropian de los datos y para fines filantrópicos o científicos los liberan, los ponen en bolsa, porque lo extraordinario es que, por ejemplo, Amazon conoce a los seres humanos mucho mejor que cualquier psicólogo.
Entonces, ¿por qué diablos nosotros que hemos buscado durante siglos ciencias humanas ricas, objetivas, articuladas, no utilizamos este tesoro de datos? Que, bueno, porque entre otras cosas las personas cuando consumen dicen la verdad. Mientras que cuando no se les pide que se expresen en público, mienten para quedar bien, porque tienen miedo de decir algo, bueno, que no queda bien. En cambio, si lo que hacemos, bueno, si uno compra una pizza, significa que te gusta la pizza y punto, ¿no? Esto es claro, ¿no? No es que en realidad querías otra cosa, pero por razones ideológicas pides pizza. No, en el supermercado es así, ¿no? Entonces, el consumo nos dice la verdad profunda del ser humano. Por lo tanto, a través de los consumos podríamos tener una ciencia de la humanidad muy rica y articulada, tanto como la ciencia de la naturaleza. Así que como profesores de ciencias humanas dejaríamos de estar frustrados con respecto a quienes la estudian. Muy bien. Dado que estamos hablando de sinsentidos del presente, yo también le quería preguntar por el hecho, ¿no?, de que la revolución de la inteligencia artificial, en la que estamos totalmente inmersos, ¿no?, y que va rapidísimo, al final es algo que está en manos de, no por demonizar a estos personajes, pero en fin, lo cierto es que está ausente de cualquier tipo de control democrático, más allá de que sean malos malísimos o no sean tan malos, por no personalizar en Bezos, Zuckerberg and company, ¿no? Pero esta ausencia de control democrático no es uno de los grandes sinsentidos del presente. Bueno, voy a ser antipático y decir que tengo muchas sospechas del control democrático. No digo que los de ChatGPT son buenísimos, que son santos, pero ¿quién podría controlar democráticamente estas cosas? Porque una de las cosas más inútiles que cabe imaginar es que cuando se pregunta a los filósofos la ética de la inteligencia artificial, siempre parece que tiene que haber siempre una ética. Y yo, que por motivos de trabajo hablo mucho con tecnólogos, es casi una máquina. Ellos dicen, bueno, nosotros hacemos los algoritmos y vosotros poned los valores, como si fuéramos capellanes militares, curas que van a meter valores a los soldados. El problema de la ética de la inteligencia artificial es que, a mi juicio, no es que hay poca, sino que hay mucha, demasiada. Un ejemplo políticamente incorrecto. Si me quiero suicidar y voy a una biblioteca pública, puedo encontrar un manual de toxicología en el que puedo encontrar el veneno que necesito. Se puede discutir o no, pero si yo a una inteligencia artificial le pregunto cuál es el mejor veneno para suicidarme, la inteligencia artificial me dice, lo siento que te veas en una situación de desesperación y de sufrimiento, etcétera, dirígete a un amigo, a un especialista, espero que resuelvas tus problemas. Y yo quería saber cómo suicidarme, no quería saber si tengo que acudir a un amigo y por lo tanto esto es profundamente antidemocrático, es decir, va contra el derecho de autodeterminación del individuo y por lo tanto hay una mezcla de ética metida en la inteligencia artificial y los primeros que proponen la ética de la inteligencia artificial son los empresarios que siempre hablan de ética o a meter miedo, que dirán en 3 años la inteligencia artificial será más inteligente que nosotros. Uno dice, ¿de quién de nosotros? ¿Inteligente en qué sentido? Es una pregunta complicada, pero el gran problema es que hablar de ética de la inteligencia artificial, insistir sobre la ética de la inteligencia artificial, no digo que tú hables de esto, que usted hable de esto, sino
que esto esconde la dimensión política de la inteligencia artificial. Es más importante la política de la inteligencia artificial que la ética, porque los que están usando la inteligencia artificial están haciendo ya un uso político. El sistema estadounidense, donde son liberales que te dejan libre para morirte de hambre y no te controlan, no les importa si yo voy a comprar un Kalashnikov a Amazon, Bezos no va a la policía y dice Ferrari se ha comprado un Kalashnikov. No, sino que luego me ofrecen bombas, pistolas al día siguiente porque el algoritmo ha visto cuáles son mis gustos. Puedes hacer todo lo que quieras y luego también te puedes morir de hambre. Por el contrario, en China hay un gobierno bolchevique, lo digo literalmente en el sentido de que está el partido que controla al pueblo, redistribuye las herramientas. ¿No? Redistribuye también los datos, una forma de redistribución de datos. Incluidos los datos, los redistribuye y esto explica por qué China ha crecido tanto mientras que Estados Unidos ha caído tan bajo, porque el dinero de los estadounidenses lo tienen 5 y en China pues se reparten a todos. El problema es que los chinos están controlados de una manera increíble. Luego está Trump, que ha propuesto otra vía interesante, es decir, nada de redistribución y nada de libertad, porque dice el Estado estadounidense controlará las plataformas estadounidenses, pero no redistribuirá los utensilios de las plataformas, o sea que realiza lo peor que cabe concebir. Pero cuando yo hablo de comunismo digital me refiero precisamente a la única alternativa posible políticamente a este respecto, considerar que los datos son un bien común desde el momento en que son producidos por todos y son un bien común no solo entre los seres humanos que los producen, sino también los seres humanos y las plataformas que los producen. Y tenemos el derecho de exigirlas y no demonicemos al capital. Los que dicen los datos cotizarán en bolsa, nuestras vidas se venderán en la bolsa. Bueno, nuestras vidas llevan en venta de 10.000 modos distintos ya sin que ganemos una lira, una peseta o un euro para ser más actual respecto a las monedas actuales. Así que mirar de manera realista la cosa significa pensar en sistemas de capitalización alternativa que están al alcance de muchas instituciones, por ejemplo, los seguros, los servicios, la seguridad social, los bancos, todos estos están perfectamente en condiciones de introducir un nuevo valor que nosotros producimos, en vez de dejarlo inerte en manos de Xi Jinping, por un lado, o de 5 o 6 en Estados Unidos. Muy bien, por retomar otro tema de la inteligencia artificial, dado que usted ha escrito un libro sobre la imbecilidad humana, era autobiográfico. Era autobiográfico, se dirigía a mí, entre otros lectores. Bueno, estos modelos de inteligencia artificial generativa son muy aduladores, están todo el rato haciéndonos la pelota. ¿Qué impacto tiene esto en la imbecilidad humana? Ana, mire, los aduladores naturales están ya presentes y son mucho más numerosos que los artificiales, porque al menos la inteligencia artificial te dice, oh, qué pregunta tan interesante. Esto revela una auténtica profundidad. Vamos a ver qué está oculto aquí, puedes contarme algo más, pero luego no dice, como lo haría un ser humano, qué imbécil, vaya preguntas de imbécil, ¿cómo se puede ser tan estúpido? Los humanos primero te adulan y luego te insultan. La inteligencia artificial te adula y ya está, y eso pues está mejor. Muy bien, fenomenal. Esto... la verdad es que le quería preguntar, cambiando de tercio totalmente,
por hacer un apunte que no tiene nada que ver con la sesión para la que nos han convocado. Usted ha escrito un libro que ha salido en Italia, pero aquí creo que no se ha editado, que es Imparare a vivere, Aprender a vivir, que es un libro que nació a raíz de una caída. Me gustaría saber si nos puede decir si se aprende más de las caídas que de los subidones en la vida. Vale, el libro se publicará en la casa editorial Alianza. ¡Ay, fantástico! O sea, ¿y cuándo? ¿Y eso cuándo? Creo que en enero, Perfecto. febrero, más o menos, febrero. He recibido esta Fantástico. noticia de Tenemos la casa editorial, así que me permito anunciarlo al público, que desde luego estará deseoso de ir corriendo a comprar este libro. Pero bueno, por un lado, es verdad que uno encuentra, ¿no?, cosa de consuelo, ¿no? Me he caído, me he roto un brazo, pero por lo menos he aprendido algo, que bueno, es lo mínimo, ¿no? Porque si me he caído, me he roto el brazo y no he aprendido nada, es, bueno, un desastre, ¿no? Desesperante. Pero esto era un pretexto narrativo, ¿no? El de la caída real, porque sí, me he caído, me he roto el brazo izquierdo al caerme. Bueno, solo por un mes, pero bueno, por suerte tenía la mano derecha y entonces he escrito este libro. En este libro no hablo solo de arte, de ortopedia, ¿no?, de este tipo de cosas. Hablo de un modo quizá menos académico, de filosofía, sacando a la luz una cuestión que, bueno, nos afecta a todos y todas. Todos y todas querríamos aprender a vivir. Creo que es el deseo de todo el mundo. Pero bueno, no sé cómo es en español, pero evidentemente uno se puede preguntar, ¿nunca aprenderé a vivir? ¿Aprenderé alguna vez a vivir? O, bueno, se dice de alguien, no sabe vivir, ¿no? Y suponiendo que nosotros, en cambio, sí sabemos vivir. Y luego hay una expresión de amenaza en italiano, también en francés existe, no sé si en castellano se dice igual, te voy a enseñar a vivir, ¿no? Y esto es una amenaza muy fuerte, ¿no? Ahí está, giramos en torno a la idea de aprender a vivir, pero al mismo tiempo tenemos el conocimiento que en realidad no se aprende a vivir. También, porque dice Montaigne, ha aprendido a vivir quien ha aprendido a morir. Como solo se muere una vez, no es posible ejercitarse, ¿no? Practicarlo. No se puede hacer, ¿no?, la práctica de, bueno, me mato un poco y luego he aprendido. No. Esto significa que nunca aprenderemos a vivir. Derrida, quien hemos mencionado antes, por otro motivo, en el 2004, 2 meses antes de morirse del tumor que se lo ha llevado muy joven con respecto a los estándares actuales, con 72 años, ha liberado una entrevista muy bella en Le Monde, que no sé si se llegó a traducir al castellano, en italiano no está traducida, que dice aprender a vivir al fin, ¿no? Y estaba efectivamente al final de su vida. Pero bueno, es muy, muy bello, ¿no? Porque si lo dice un filósofo, porque él también sabía que tenía que morir, ¿no? Estaba haciendo esta entrevista a Le Monde y, ¿no?, dice, yo como filósofo no temo a la muerte, miro la muerte a la cara, ¿no? Eso quedaba como superhombre. Y en lugar de esto, dice, sé que aprender a vivir significa enseñarse la finitud, ¿no? Por lo tanto, en este momento es bastante importante para mí, pero no he aprendido a vivir, nunca me han enseñado a morir, así que, y no quiero morir ahora. Y es, bueno, es sincero, ¿no? Eso es lo bello, ¿no? Si alguien me preguntase algo, ¿no?, al respecto, y esto es algo que luego sucederá, ¿no? Tengo la extraña certidumbre, ¿no? Porque resulta que sí, que nos morimos, creo que copiaré a Derrida.
Muy bien, esto precisamente es que mañana publicamos en Ideas una entrevista con el sociólogo y filósofo Gilles Lipovetsky, el autor de La Era del Vacío, y nos deja un titular que es gracioso, que quería ver qué opina usted de esto, ¿no? Él dice, si quiere vivir mejor, enamórese, tome Prozac, pero no busque en la filosofía. Sí. ¿Qué le decimos a Lipovetsky? El Prozac ya no se usaba cuando empecé a tomar antidepresivos, pero soy un usuario normal de antidepresivos. Enseño filosofía desde hace 50 años, quindi uso combinado un poco de antidepresivos y luego también porque estoy profundamente convencido de que lo que Nietzsche definió como nihilismo europeo y luego Heidegger ha comentado en profundidad este sentido de no ver los fines, los porqués, etcétera. Es un diagnóstico de depresión. La depresión profunda equivale al nihilismo, así que se ha confundido un trastorno psíquico grave que afecta a muchas personas, sobre todo en las sociedades avanzadas, porque es difícil estar deprimido cuando estás arando un campo, cuando te quema el sol. Estás triste, pero no deprimido. Se ha confundido esto con un movimiento cultural, diciendo que el nihilismo se cierne sobre Occidente. No. Una sociedad avanzada en la que se reduce el esfuerzo físico, en la que las relaciones sociales se vuelven muy intensas y por lo tanto muy complejas, en la que se vuelve menos evidente, por ejemplo, el sentido de la existencia. Si uno es un cazador-recolector, sabe cuál es el sentido de la existencia, encontrar algo de comer antes de que anochezca. Y si uno es un empleado, un profesor, encontrar el sentido de la existencia se vuelve algo más complejo. Esto es un fenómeno cultural que viene acompañado de un hecho natural también. Pienso que los antidepresivos son un gran invento y, si me permitís, volviendo sobre Derrida, que también Derrida pues tenía tendencia a la depresión y ha sido uno de los primeros en los años 60 que se curó con los antidepresivos. Así que no terminó como Nietzsche porque tomó antidepresivos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que le quiero hacer también una pregunta sobre otro tema relacionado con la imbecilidad humana. Todos. Exacto, es que está ahí, es una realidad, ¿no? Que nos acompaña. Usted decía en su libro en Documenidad, ¿no? Hablaba de que en realidad lo que más necesitamos es educación, que realmente es el auténtico reto que tenemos delante de nosotros. Hace unas semanas aquí en este país, usted no habrá oído hablar de ello, pero una conocida influencer, María Pombo, desató una gran polémica porque vino a decir que lo de leer libros está muy sobrevalorado y que no debemos creernos mejores por el hecho de leer. Entonces, bueno, pues quería preguntarle si opina que la lectura está sobrevalorada. Es una pregunta retórica. Bueno, la lectura de Mein Kampf de Hitler, Mi lucha de Hitler, o los protocolos de los antiguos sabios de Sion, el libro antisemita, no ayuda al crecimiento espiritual. Y diría lo mismo de la lectura de todos mis libros, no solo la sucesión de todos juntos. Algunos pues los recomiendo, otros más bien no. Pero pienso que hay un sentido en el que la lectura está sobrevalorada, pero solo en el sentido de que se piensa que la lectura es el único vehículo de conocimiento y de reflexión. Ya no es así, aparte del hecho de que, bueno, dicen la lectura está sobrevalorada.
Pero estamos todo el rato leyendo. ¿Qué hacemos todo el rato? Leer y escribir. Hace 50 años no hacíamos esto. Había analfabetos de retorno, personas analfabetos funcionales, ¿no? Lo habían aprendido en la escuela, pero luego nunca escribían ni leían. Ahora no, porque estamos todo el rato escribiendo y leyendo. Decir que la lectura está sobrevalorada es difícil de decirlo, porque lo estamos haciendo todo el tiempo. Luego está el hecho de que en el fondo hay otro autor que había dicho que la lectura estaba sobrevalorada, Platón. Hacía un discurso contra la inteligencia artificial de su tiempo. En su libro El Fedro, Platón tenía una escuela y iban a escucharle a su escuela sus discípulos para convertirse luego fundamentalmente en políticos en Atenas, y empezaron a enseñar en las escuelas primarias del Ática, ¿no? La escritura era una técnica como la informática. Desde el momento en que todos pueden leer y escribir, aparece el riesgo de que la gente ya no vaya a la escuela de Platón porque lee los libros. Entonces se inventa esta historia de Egipto que supuestamente fue inventada por los egipcios. Dice que de la escritura las mismas cosas que un estudio del MIT ha revelado en torno a la inteligencia artificial. Reduce la concentración, da una falsa concepción del saber y reduce la memoria. Dicen lo mismo, así que uno empieza a pensar, no es que nosotros frente a los aparatos técnicos tenemos una actitud en la cual el aparato técnico es mejor que el anterior, es mejor que el siguiente. En Heidegger hay un momento muy extraño en el que dice que escribir a máquina refleja el pensamiento peor que escribir a mano, porque es más técnico. Bueno, eso es absurdo, porque escribir a mano es una técnica que se aprende durante mucho tiempo en la escuela, y luego escribir a máquina lo puedes aprender uno solo, ¿no? Pero la idea es vieja, pero es decir que lo más viejo, lo más antiguo es mejor, y no me sorprendería que algún boomer diga a los nietos, deja de atontarte con el móvil, ponte a ver un poco de televisión, porque la televisión era la máquina que te volvía tonto en mi tiempo, y ahora es el móvil. Pero si damos la razón a Platón, la máquina que te vuelve estúpido es el libro. Así que si decimos, deja de ver la televisión, lee un libro, caemos de nuevo en la condena platónica, porque para él los libros no eran buenos. Personalmente, como autor de libros, en cuanto amigo de editores, en cuanto nacido y crecido en la cultura del papel, impresa, me veo llevado a pensar que no es cierto, no está supervalorada la lectura de libros. Lo que a mi juicio es importante es no infravalorar las otras formas de cultura que podemos tener y que son muy importantes. Pensad, por ejemplo, que una enciclopedia solo la podía tener un rico. Ahora la enciclopedia no cuesta nada, viejas copias de estas grandes enciclopedias. Y un mendigo puede tener una enciclopedia igual que un millonario. Esto me parece un proceso de democratización enorme de la cultura. Así que ya no es una cuestión de libro y escritura contra otra cosa. Puedes tener una enciclopedia de 50 volúmenes, o también puedes tener lo mismo en el móvil. Y si lo tienes en el teléfono, en el móvil, es gratis, y todos utilizamos este instrumento en vez de ir a la biblioteca. Así que, insisto, estoy en contra
de lo que dice Platón y esta influencer de la que hablabas, que no me acuerdo el nombre. María Pombo. Sí, sí. María Pombo. No creo que la escritura... Sí, porque luego los pedagogos están obsesionados con que debes enseñar las cosas haciendo ejercicios en clase, dando saltos mortales, que así aprenden más que leyendo libros. Es una fijación, una obsesión de los pedagogos. También María Montessori en Italia también decía que manejar objetos era mejor que leer libros. Estoy convencido de que la lectura de los libros no está sobrevalorada, sobre todo porque los libros te enseñan dos cosas. Lo primero, la concentración. En segundo lugar, saltar las páginas, que son dos cosas importantes en la vida. Pero, por ejemplo, con una pantalla, pues no lo puedes hacer. Los podcasts, por ejemplo, para mí son un horror, como saltas páginas en un podcast. Pero, por suerte, hay muchas otras formas que vehiculan la cultura ahora que hacen que la nuestra, que se considera la época más inculta de la historia, de hecho, nuestra época es la más culta de la historia. ¿Cuántos analfabetos había en Europa hace 100 años? ¿Y cuántos había hace 50? Y ahora quizás son estúpidos. Pero eso no quita que tengan una cultura de alfabetización. Se dice, son analfabetos funcionales. Bueno, son estúpidos, pero bueno, al menos leen. Bueno, fenomenal. Creo que esto es un broche estupendo para esta conversación. Muchas gracias, profesor, por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a todos los que han venido esta noche. Gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias.